Hola a todos compañeros, un gran saludo y al abogado Giancarlo Lindarte Torres, profesor de la materia Derecho Penal Especial. Espero y se encuentren muy bien. En el día de hoy, el grupo número uno, conformado por José Díaz, Nilson Monterrosa y mi persona Robinson Parada, vamos a exponer sobre el delito de hurto y robo, contemplado en el Código Penal venezolano. También estudiaremos las nociones fundamentales en relación al hurto y al robo, además de las diferencias y el tipo penal de estos delitos. Hola a todos, mi nombre es Robinson Parada. En el día de hoy hablaré sobre el delito del hurto. Se entiende por hurto todo acto en el cual una persona se apodera de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba. Por lo general, el hurto se ha conceptualizado como la figura básica de los delitos contra la propiedad, especialmente a la figura del apoderamiento material. Dentro del hurto encontramos 5 elementos primordiales. Tenemos que es la acción de apoderarse, el apoderamiento ilegítimo sobre una cosa mueble, la ajenidad de la cosa y el valor de la cosa. Cuando nos referimos a la acción de apoderarse, primero apoderarse es sinónimo de adueñarse, es decir, lograr de algún modo sustraer una cosa mueble de la esfera jurídica de un dueño, para lo cual el autor tiene necesariamente que sustraerla del poder de otro y pasarla a su poder o dominio. La acción en el delito de hurto debe estar caracterizada de un modo negativo para poder permitir diferenciarla del robo, es decir, debe realizarse sin que medie la fuerza en las cosas y sin violencia o intimación en las personas. El verbo que dirige la acción del sujeto activo es apoderaré. Ello representa una noción compuesta. Comprende un acto material de apoderarse de la cosa mueble y el propósito que es de orden subjetivo, ya que se encuentra en la conciencia libre y voluntaria del sujeto activo. De esta manera, no basta tomar la cosa sino que también debe existir lo que es la intención de adueñarse de ella, de tomarla para sí. Esto comporta la plena intención, que es consciente y decidida, y la posibilidad de ejercitar los actos de apoderarse de la cosa mueble. El resultado de la acción es la apropiación de la cosa. El hurto es un delito de resultado, ya que falta el desplazamiento patrimonial y exige la separación física de una cosa del patrimonio y lo que es la esfera jurídica de su dueño y su incorporación a la esfera jurídica patrimonial del agente o sujeto activo del delito. En relación al apoderamiento ilegítimo, consiste en la sustracción de una cosa mueble sin que exista el consentimiento del dueño, es decir, un apoderamiento arbitrario de lo ajeno, con el convencimiento e intención que de alguna manera manifiesta de pasar el bien mueble a la esfera jurídica de disposición del sujeto activo, que le permita de alguna manera adquirir la facultad de disponer realmente de él. ¿A qué nos referimos con la cosa mueble? Es sobre quién recae directamente la acción del hurto. En principio, para el derecho penal será lo que puede ser llevado o transportado, como son las cosas susceptibles de hurto, que son aquellos objetos corpóreos o tangibles que debe tener un valor de gozar de apreciación personal, o mejor dicho, que se ostente un derecho sobre ellos. El objeto del delito es una cosa mueble ajena. Es recordar que, de acuerdo al artículo 531 y siguiente del Código Civil, son bienes muebles los objetos materiales susceptibles de apropiación. Es decir, un bien mueble es objeto material que puede ser corporal. Por ejemplo, una mesa es corporal o incorporar, por ejemplo, energía eléctrica o un programa de computadora. También debe indicarse que para el derecho penal el significado de cosa mueble es más amplio. Puede no solamente comprender los muebles por su carácter representativo y en algunos casos las cosas muebles por su naturaleza. Hay un autor muy importante que es Carrara, que explica que el hurto puede recaer sobre las cosas que en manos del propietario eran inmuebles, pero que se movilizan en virtud de la acción del delincuente. Por ejemplo, la tierra, mientras no está separada del suelo, es una cosa inmóvil por excelencia, pero puede ser hurtada en el caso de que una persona, valiéndose
de un balde la sustraiga del terreno vecino para usarla en sus propios beneficios. Es que en el derecho penal determina el carácter de mueble de una cosa atendiéndose a su transportabilidad o movilidad, es decir, si una cosa puede ser transportada, para el derecho penal es mueble. Ahora bien, la ajenidad de la cosa. Aquí nos referimos que la cosa debe ser ajena. Es un aspecto que implica un requisito negativo, ya que no le pertenece a quien la hurta. Como también uno positivo, pues la cosa pertenece a quien de alguna manera tiene que demostrar su titularidad. Esto es importante, pues no hay hurto si la cosa es propia o carece de dueño por estar en condición de abandono. Algo muy importante es que la cosa debe ser total o parcialmente ajena, presentándose este último caso cuando sobre ella existe un condominio o son varios los titulares del derecho de propiedad. Se debe recordar también que el res nullius es una cosa que carece de dueño como un animal salvaje, y el res derelictae, que son las cosas abandonadas por su dueño y los mismos no tienen el ánimo de recuperarlas. En ambos casos, quien se apodere de ellas y logre demostrar esta condición no comete hurto. Sin embargo, las cosas perdidas o res desperditi u olvidadas no son cosas abandonadas por su dueño. Sigue teniendo la esperanza de recuperarla y por ello no son susceptibles de apropiación. En todos los casos, si se presentan dudas acerca de si una cosa fue abandonada por su dueño o ha sido perdida, se presumirá que ha sido extraviada, siempre que tenga algún valor material. Ahora bien, el valor de la cosa. Aquí nos referimos a que ese valor representa la utilidad dada y el valor económico de intercambio de una cosa mueble establecido en un momento determinado. Ahora bien, en el proceso es requerido el justiprecio, que será realizado por un perito o un experto sobre el valor de la cosa hurtada. En el tipo penal contenido en el artículo 401 del Código Penal, solo existe un límite mínimo, que es el de una tarifa tributaria, el cual opera como elemento de disminución de la pena. El valor es el elemento necesario que justifica la apreciación proporcional del bien mueble y determina la naturaleza y la cuantía del daño causado. En los delitos patrimoniales constituye el elemento esencial para determinar el agravamiento o la disminución de la pena. Ahora bien, causas eximentes o de justificación. El hurto famélico es una hipótesis específica de estado de necesidad. El autor Mendoza, siguiendo a Rodríguez de Besa, afirma que el consentimiento del propietario o del poseedor es una causa de justificación que excluye el delito de hurto en todo caso en que el propietario o el poseedor puedan disponer de la cosa. Si alguien se apodera violentamente de una cosa que le pertenece y que otro no quiere restituirle cuando procede la devolución, no existe hurto ni robo, pero sí ejercicio arbitrario de la propia razón o autojusticia. La comprobación de la existencia de derecho con que se procede funciona como atenuante solamente. Ahora, en relación a las causas eximentes o de inimputabilidad, tenemos lo que es la minoridad penal. Si el agente no ha alcanzado la edad de 14 años para el momento en que se ha cometido el hurto, no puede ser considerado penalmente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 531 de la Ley Orgánica de Niños, Niñas, Adolescentes, LOCNA. Ahora, en relación a la enfermedad mental, en materia de hurto es obligada la referencia a la cleptomanía, que es una impulsión morbosa a hurtar casi siempre en supermercados o tiendas por departamento, lo que son pequeños objetos de escaso valor, en la mayoría de los casos, que la persona podría comprar. Está también lo que es la excusa absolutoria. Hay ciertos casos en los cuales, a pesar de haberse cometido hurto, defraudación, incluso la estafa o daños a la propiedad, el autor está exento de persecución penal, de acuerdo a lo que contempla el artículo 481 del Código Penal. En relación a la culpabilidad, el hurto es un delito necesariamente doloso. Ello implica que la decisión
consciente de la gente se apodera de la cosa mueble ajena, sacándola de la esfera de custodia o de su legítimo dueño o poseedor sin el consentimiento de éste, para aprovecharse de ella. Aquí en este caso se perfecciona la acción. No puede haber apoderamiento culposo porque el verbo apoderarse, objetivo o subjetivo, implica no solo una acción física, sino que además el propósito de someter la cosa al señorío fáctico del autor. En cuanto a la penalidad, el hurto simple acarrea una pena de prisión de 1 año a 5 años, término medio, 3 años de prisión, de acuerdo a lo establecido a lo que dispone en primera parte del artículo 451 del Código Penal. Si el valor de la cosa sustraída no pasara de una unidad tributaria, la pena será de prisión de 3 meses a 6 meses, lo cual en la doctrina se ha denominado hurto mínimo. Asimismo, en la naturaleza de la acción penal, el hurto es un delito enjuiciable de oficio, incluso el mínimo. En relación a los tipos de hurto está el hurto simple, artículo 451 del Código Penal, el hurto agravado, artículo 452 del Código Penal, el hurto calificado, artículo 453 del Código Penal, el espigamiento en fundo ajeno, artículo 454 del Código Penal, el hurto de vehículos, artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Hurto y Robo de Vehículos, el hurto de información, artículo 13 de la Ley Especial contra los delitos de información. Ahora bien, diferencias esenciales con otros delitos contra la propiedad. El hurto se distingue del robo porque en este la gente se vale de violencia contra las personas como medio de apoderarse de la cosa. Sintéticamente es robo es igual a hurto más violencia contra las personas. El hurto se diferencia de la estafa, puesto que en esta el sujeto pasivo entrega la cosa a la gente en virtud de que el último lo ha engañado e inducido en error. En la estafa, el consentimiento de la víctima está viciado. El hurto es distinto de la apropiación indebida, en la cual el sujeto pasivo entrega la cosa al sujeto activo por un título legítimo que comporta para el agente la obligación de restituirla o de hacer de ella un uso determinado. El hurto implica la realización de una conducta positiva encaminada a apoderarse de la cosa. En la apropiación indebida, el autor recibe la cosa de manos de su legítimo dueño o poseedor. En cambio, que en el hurto el agente va a la cosa, en la apropiación indebida la cosa viene a la gente. En el hurto, el agente se apropia de la cosa ajena. El hurto agravado contempla situaciones que permiten realizar un incremento a la pena. Está establecido en el artículo 452 del Código Penal en los siguientes términos. La pena de prisión por el delito de hurto será de 2 a 6 años si el delito se ha cometido. Tenemos el ordinal, el numeral número 1, en las oficinas, archivos o establecimientos públicos, apoderándose de las cosas conservadas en ellos o de otros objetos destinados a algún uso de utilidad pública. En relación a este numeral, el fundamento de esta agravante estriba en lo que es la duplicidad de la ofensa, porque además de vulnerar la propiedad, se lesiona lo que es la administración pública y por ende se perjudica el interés colectivo. Por otra parte, se aprecia la alarma pública que causa este acto. El tipo penal previsto en este artículo supone un sujeto activo indiferente o indeterminado. En lo que atañe a la culpabilidad es necesario que la gente se apropie de bienes propios del trabajo y quehacer de la administración pública en la circunstancia ya señalada, por las cuales se configura las circunstancias agravantes. Para establecer en encuadre las condiciones establecidas en este numeral, es necesario que la gente conozca el carácter del lugar donde se efectúa la acción y del destino público, dado a la cosa hurtada como un elemento intelectual y un elemento efectivo del dolo. De lo contrario, solo se configurará que el hurto es simple. Si la cosa sustraída es de las destinadas notoriamente a la defensa pública o a la pública reparación o alivio de algún infortunio, el hurto será calificado
Esto está establecido en el numeral 11 del artículo 453 del Código Penal. Como numeral 2, en los cementerios, tumbas o sepulcros, apoderándose ya de las cosas que constituyen su ornamento o protección, bien sea de las que se hallan sobre los cadáveres o se hubieran sepultado con estos al mismo tiempo. En relación a este numeral, este es el llamado hurto funerario. El agravante se fundamenta en la duplicidad de la ofensa, ya que además de lesionar la propiedad, el agente vulnera lo que son los sentimientos éticos sociales relativos al respeto, al respeto a los difuntos. Este dispositivo del tipo penal encierra una referencia espacial. El hurto ha de cometerse en los cementerios, tumbas o sepulcros. En relación a lo que es el objeto material, está formado por las cosas que se constituyen en el ornato u ornamento de las tumbas, como cruces, floreros, bustos. También incluye los restos funerarios. Por otra parte, lo que son las cercas, cadenas, muros, entre otros, que protegen los sepulcros. Asimismo, también abarca las cosas que se hallan sobre los cadáveres o hayan sido sepultados con estos, como prendas y libros. El numeral 4, sobre una persona por arte de astucia o destreza en un lugar público o abierto al público. En relación a este numeral 4, esta agravante se fundamenta en la particular peligrosidad de la gente, que casi siempre es un delincuente habitual. El tipo estudiado incluye una referencia espacial. El hurto es agravado si se comete en un lugar público o abierto al público. El dispositivo que comporta este ordinal plantea dos hipótesis. En lo atinente a los medios de comisión, que está hurto con astucia y hurto con destreza. El arte de astucia implica engaño que debe dirigirse únicamente a distraer la atención de la víctima. La destreza consiste en cualquier clase de habilidad, como soltura en las manos o alguna otra agilidad. El hurto con destreza es el cometido por los llamados carteristas. En el numeral número 5 establece que apoderándose de los objetos o del dinero de los viajeros, tanto en los vehículos de tierra, aeronaves o por agua, cualquiera que sea su clase, como en las estaciones o en las oficinas de las empresas públicas de transporte. En relación a este numeral, en particular del dispositivo contenido, denota un sujeto pasivo calificado en esta modalidad de hurto, ya que especifica lo que es al viajero, es decir, la persona que traslado se hace trasladar de un lugar a otro y realiza un recorrido largo, mayor que el ordinario. La acción, como en todas las formas de hurto, estriba en el apoderamiento de una cosa ajena que está conformado o integrado por el equipaje del viajero. El objeto material está constituido por las cosas o el dinero de los viajeros. También el dispositivo contenido en este numeral agravado encierra una referencia especial. El hurto debe perpetrarse en el propio vehículo, ya sea en avión, ferrocarril, barco o transporte público, o en las estaciones o en las oficinas de las empresas o de transporte o de alguna de sus dependencias. En relación al numeral número 6, establece que apoderándose de los animales que estén en los establos o de los que por necesidad se dejen en campo abierto. Como comentario de este artículo, este ordinal prevé el hurto de ganado menor, ovino, porcino, cabrío, así como también el hurto de ganado mayor, como bovino y equino, que establece como circunstancia del lugar, ya que si bien el ganado objeto del hurto puede estar en los establos o bien pastando en campo abierto, de esta manera el numeral en cuestión establece el llamado abigeato, que puede determinar una pluralidad de bestias o bien de tratarse de una sola. La calificante en cuestión se refiere a la protección del objeto y no sobre la cantidad. El hurto calificado establece una serie de situaciones que permite calificar la circunstancia de su comisión, contemplado en el artículo 453 del Código Penal, que señala que la pena de prisión para el delito de hurto será de 4 años a 8 años en los casos siguientes. El numeral número 1
si el hecho se ha cometido abusando de la confianza que nace de un cambio de buenos oficios, de un arrendamiento de obra o de una habitación a un temporal entre el ladrón y su víctima, y si el hecho ha tenido por objeto las cosas que bajo tales condiciones quedaban expuestas o se dejaban a la buena fe de el culpable. En relación a este ordinal, este es el llamado hurto con abuso de confianza. El fundamento de la calificante descansa por una parte en la deslealtad de la gente para con su víctima y por la otra parte en las especiales facilidades que ha gozado el sujeto activo para cometer el hurto. En el hurto con abuso de confianza, la gente se apodera de la cosa que ha quedado a su merced, gracias a la confianza que se le tiene a la víctima. Como segundo numeral, si para cometer el hecho el culpable se ha aprovechado de las facilidades que le ofrecían algún desastre, como la calamidad, perturbación pública o las desgracias particulares del hurtado. En relación a este numeral, esta calificante tiene un fundamento, según Carrara, tiene un fundamento objetivo y subjetivo. En el fundamento razón objetiva está representado por una parte en la disminución de la posibilidad de defensa propia o privada que puede ejercer la víctima contra el ataque a su propiedad, y por la razón subjetiva, la temibilidad o peligrosidad especial que pone de manifiesto la voluntad de quien se vale del infortunio común o individual para hurtar las pertenencias en medio de una situación de calamidad. Espigamiento en fundo ajeno. Se denomina también hurto campestre porque se lleva a cabo sobre los frutos que se encuentran en un área campestre o rural, de manera que el hurto campestre recae sobre cosechas o frutos que al estar expuestos en un fondo quedan al aire libre y sin protección respecto de terceros sujetos a la confianza pública, ya que se conoce que existe un dueño a quien le pertenece. Por razón de lógica y apreciación de las cosas, el artículo 454 establece que el que sin estar debidamente autorizado para ello haya espigado, rateado o rebuscado frutos en fondos ajenos, cuando en ellos no se hubiera recogido enteramente la cosecha, será castigado con multa de 5 unidades tributarias a 25 unidades tributarias a querella de parte. En caso de reincidencia, la pena será de arresto de 3 a 15 días. En relación a este articulado, la acción consiste en espigar, ratear, rebuscar frutos. El objeto material está constituido por los frutos escapados a la cosecha que aún no se han escogido enteramente. Un elemento del tipo en estudio requiere que la gente no esté autorizado para espigar en fondo ajeno. El delito se consuma con el apoderamiento del mismo que el hurto. Por tanto, es admisible la tentativa. Este delito es de acción privada enjuiciable por querella de la parte agraviada. De esta manera finaliza mi participación en este importante tema. Gracias por su atención. Continuamos con la siguiente ponencia. Hola, mi nombre es José Díaz. Les voy a estar hablando sobre el delito de robo. El robo es un delito contra el patrimonio. Consiste en el apoderamiento de un bien ajeno, empleando para ello el ejercicio de la fuerza sobre las cosas por medio de violencia e intimidación a las personas. Son precisamente estas dos modalidades de ejecución de la conducta las que diferencian sobre el hurto, que existen únicamente en el acto de apoderamiento de la cosa. El robo es un delito complejo o pluriofensivo. Se denomina delito pluriofensivo en el derecho penal aquel delito que ataca a más de un bien jurídico protegido. A la vez, por ejemplo, en el hurto es un delito que afecta únicamente a la propiedad, mientras que en el robo, al existir la violencia, puede afectar directamente también la integridad física de la víctima, su libertad personal, sus bienes, su integridad psíquica y moral, además afectar los bienes o los derechos de alguien.
Elementos que constituyen el delito de robo. Esos elementos los podemos clasificar en el tipo penal, lo que primero que hay que establecer si en la conducta desplegada por el agente o sujeto activo están presentando los elementos constitutivos del robo, que en definitiva son los que le dan su naturaleza específica. Esos son 5 elementos muy importantes. El primero sería la acción de apoderarse de un bien. Segundo, el apoderamiento ilegítimo mediante el uso de la fuerza o amenaza. Tercero, sobre la cosa mueble. Un cuarto, la ajenidad de la cosa. Y un quinto, el valor de la cosa y la acción. En definición, la acción de apoderarse de un bien es sinónimo de adueñarse, es decir, el agente emplea el uso de la fuerza sobre el objeto con amenaza y hasta el ataque físico para alcanzar su objetivo de despojar a la víctima de su pertenencia. ¿Qué es el apoderamiento ilegítimo? Consiste en la sustracción de una cosa mueble mediante el uso de la fuerza o la violencia o la amenaza, sin que exista el consentimiento del dueño o del poseedor. La cosa mueble. ¿Qué se entiende por cosa mueble? La cosa mueble será lo que se puede ser llamado o transportado. En principio, las cosas susceptibles de robo son aquellos objetos corpóreos o tangibles. En el derecho penal determina el carácter de mueble de una cosa atendiendo a su transportabilidad o movilidad. Es decir, si una cosa puede ser transportada para el derecho penal, es un mueble. La ajenidad de la cosa. ¿Qué se entiende por ajenidad de la cosa? La cosa debe ser ajena, un aspecto que implica un requisito negativo, ya que no le pertenece al quien lo roba. Como también existe un aspecto positivo, pues la cosa pertenece a alguien y ese alguien de manera debe demostrar su titularidad. Ahora, ¿qué entendemos por el bien de la cosa, el valor de la cosa? En el proceso es un requerido justiprecio que es realizado por un perito o un experto evaluador de la cosa robada. El valor es el elemento necesario que justifica la apreciación proporcional de un bien mueble y determina la naturaleza y cuantía del daño causado. A continuación, la estructura típica del delito de robo. Aquí se pretende establecer un análisis de la normativa penal en cuanto a la composición del tipo penal del robo establecido en el artículo 455 del Código Penal. Dentro de estas peculiaridades que determinó el legislador en la construcción de la normativa respecto a la forma básica y complementaria, tenemos la acción y la inacción. En la acción no es más que la representación en la conducta desplegada por un agente o sujeto que mediante violencia o amenaza somete a la víctima para tomar la cosa ajena con la intención de ejercer el poder de disposición sobre ella. Para que tal apoderamiento se configure como ilícito, el despojo debe realizarse bajo violencia o amenaza, y el derecho o el consentimiento del titular legítimo o del poseedor del bien. La inacción o ausencia de la conducta no es más que en la ausencia o la inacción de la conducta en el delito de robo se admite como la denominada vis absolutia, que es el sometimiento de la voluntad de la víctima, bien sea por medio de hipnotismo, el sonambulismo, el empleo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes o enervantes de la voluntad, como es la burundanga. Dentro de esta estructura básica del tipo penal del delito de robo, tenemos el núcleo rector, que constituye una forma verbal que nutre a la conducta típica. En el robo, el núcleo rector es robar. Ahora bien, el verbo que dirige la acción es entregar. La entrega es el acto consumativo del robo. Dentro del sujeto activo tenemos que en el robo es un delito de sujeto activo indiferente o indeterminado, porque la norma no exige en su redacción para que la gente una cualidad especial determinada. En el sujeto pasivo tenemos también
un sujeto indiferente o indeterminado. Pueden ser el propietario, el poseedor legítimo o el tenedor del bien. Dentro del objeto material tenemos, en el objeto material del robo tenemos el objeto mueble perteneciente a otro. En consecuencia, entendemos por cosa mueble todo objeto del mundo exterior que sea susceptible a apoderamiento material y de desplazamiento. En relación a la ajenidad, ajeno es todo que no pertenece a una persona. En este caso, todo lo que no es del sujeto activo del delito. El bien jurídico tutelado es complejo o pluriofensivo, porque la parte del bien jurídico tutelado en el derecho es la propiedad en sentido penal, y el bien jurídico tutelado de la persona está constreñida a entregar a riesgo de su vida, su integridad, su libertad, el bien objeto de apoderamiento. Dentro de la culpabilidad tenemos que el robo es un delito doloso, agravándole la conciencia y la voluntad de emplear la violencia o amenaza con la finalidad de apoderarse de la cosa. En el momento consumativo, el robo propio se consuma con el apoderamiento violento de la cosa mueble ajena. Admite el grado de tentativa y de frustración. Dentro de la penalidad tenemos que la pena es presidio de 6 a 12 años, término medio 9 años. La naturaleza de la acción penal del robo es siempre un delito perseguible de oficio. A continuación tenemos lo que son los tipos de robo. Tenemos el robo simple, contemplado en el artículo 455 del Código Penal, el robo impropio, artículo 456, primera parte, robo leve o arrebato, 456, Código Penal, segunda parte, robo de documentos, artículo 457 del Código Penal, robo agravado, artículo 458 del Código Penal, y robo de vehículo automotor, artículos 5, 6 y 7 de la HRBA. Robo simple es también conocido como robo propio. Son aquellos que, aunque reúnen todos los elementos indispensables para constituir el delito, no están acompañados de ninguna circunstancia agravante. Especialmente o en particular están establecidos de forma general en el artículo 455 del Código Penal, en el cual señala que la violencia acompañada al apoderamiento de un bien mueble, la misma puede estar dirigida al objeto o a la persona, pero son simultáneas la intención de despojar a las víctimas de su pertenencia. La violencia o amenaza pueden también estar dirigidas a constreñir la voluntad de la víctima para que tolere el despojo de su pertenencia. En todo caso, la intención de la gente está dirigida a despojar a la víctima de sus bienes, no va más allá de esa intención, solo de la intención de despojar a la víctima de su bien. Como por ejemplo, una persona en una tienda, aprovechando el descuido de sus dueños o trabajadores de la misma, se lleva un artículo sin pagar. Estamos en presencia de un robo simple. Y de un robo agravado es cuando, acompañado de hechos o circunstancias que agravan dicho hecho, con el escalamiento en horas de la noche o utilizando un arma de fuego. Ahora, ¿qué entendemos por robo impropio? El robo impropio está estipulado en el artículo 456 del Código Penal, como lo establecía anteriormente, y contempla dos modalidades. La primera ocurre cuando el individuo, en el acto de apoderarse de la cosa mueble de otro, o inmediatamente después, haya hecho uso de la violencia o amenaza, manifestando desproporcionada contra la persona robada o contra las personas que se encuentran presentes en el lugar de la comisión del delito. La violencia está dirigida para garantizar la comisión del hecho, o bien para reducir toda resistencia que le permita llevarse el objeto ya sustraído, o bien con la finalidad de procurarse la impunidad propia o de cualquier cómplice que haya participado en el delito. Para que se configure el delito de robo impropio, se requiere que la violencia o la amenaza
sea del mismo contexto durante o inmediatamente anterior al acto del apoderamiento del objeto y se dirija a obligar a quien porta o detecta el objeto a entregarlo o permitir su apoderamiento. En el robo impropio, la violencia durante o posterior debe constituir una unidad de hecho con el apoderamiento. No pueden ser una actividad distinta e independiente. En consecuencia, ello implica que la víctima acepta, consciente, bajo violencia o amenaza, la entrega de la cosa o permite que la coacción, que el agente tome la misma. En segundo lugar, la violencia o amenaza debe producirse en el momento del apoderamiento de la cosa o inmediatamente después, bien sea para cometer el hecho o llevarse el objeto sustraído. La otra modalidad la constituye el robo leve o el arrebatón. ¿Qué entendemos como robo leve o el arrebatón? En esta modalidad, la violencia está dirigida al objeto, ya que la gente persigue únicamente arrebatar la cosa a su dueño o a su poseedor. La pena será de prisión de 2 a 6 años, cuyo término medio son 4 años. Ahora bien, arrebatar significa quitar una cosa mediante violencia física, en un movimiento inesperado a su dueño o a su poseedor. Continuando con los tipos de delito de robo, tenemos el robo de documento, establecido en el artículo 457 del Código Penal, que señala que este tipo penal constituye un caso particular de robo y no de extorsión, porque el agente obtiene en el acto el resultado que se persigue, mientras que la extorsión requiere un intervalo de tiempo para que el resultado se actualice. Por otro lado, la coacción que el Código Penal prescribe como medio de comisión en el robo de documentos coincide con la coacción indicada por el artículo 455 de esta misma norma, que establece que el tipo penal es de robo propio. La extorsión solo puede cometerse a merced de la violencia psíquica. Este delito contiene un sujeto activo y un sujeto pasivo, que son indiferentes. La acción consiste en constreñir al sujeto pasivo a entregar, suscribir o destruir un documento que produzca algún efecto jurídico. El objeto material está constituido por un documento jurídico y por la persona obligada a entregarlo, firmarlo o destruirlo. Ese objeto jurídico está integrado por un bien jurídico de la propiedad en el sentido penal y por bien jurídico de la libertad de la persona. En el momento consumativo del delito se consuma como la entrega, suscripción o destrucción del documento. Admite la tentativa, mas no la frustración. Esto es muy importante. Ahora, dentro del robo, dentro de los tipos tenemos el robo agravado, que está establecido en el artículo 458, que señala que este tipo penal establece un conjunto de circunstancias que constituyen agravantes a la penalidad general impuesta en los siguientes supuestos, cuando es posible determinar la amenaza de la vida de la víctima. Como primer supuesto tenemos cuando los agentes perpetradores se encuentran manifiestamente armados. Para que se rija esta agravante es menester que haya un nexo indudable entre el uso del arma como medio intimidante, es decir, amenaza a la vida, y el apoderamiento como fin de acción desplegada, es decir, el apoderamiento como el fin de la acción desplegada. Segundo, el robo. En el robo es también agravado cuando se comete por varias personas y que al menos una hubiera estado manifiestamente armada. En cuanto al número de personas, el Código Penal requiere que sean varias,
o que por lo menos 2 o más. Como tercer supuesto tenemos que varios agentes ilegítimamente disfrazados, lo cual vulnera además la confianza pública. Tenemos un cuarto supuesto cuando el robo se perpetra conjuntamente con un ataque a la libertad individual. Tal ataque es encerrar a los sujetos pasivos, facilitando así el apoderamiento de la cosa mueble o la huida de este con aquello. Si en cambio el sujeto activo priva de su libertad a otra persona con la finalidad de obtener un rescate a cambio de restituir su libertad al secuestrado, existe un delito distinto, que sería el secuestro propiamente dicho. Ahora bien, diferencia entre robo y hurto. Ya se ha mencionado que el hurto no existe la violencia en contra de las personas. Por el contrario, la violencia vista desde el punto o de aspecto que constituye la característica fundamental del robo. Primer ejemplo, la persona para poder coger tu cartera del bolso te pega o te amenaza con una navaja, entonces no será un hurto sino un robo. Como segundo ejemplo tenemos, si tú tienes un coche y estaba cerrado y para coger el reproductor del radio tienes que romper la ventanilla o forzar la cerradura, entonces estamos en presencia de un robo y no de un hurto. La ubicación de este tipo penal, que es el robo en el Código Penal, está establecido o está tipificado en el libro segundo, título 10 de los delitos contra la propiedad, capítulo 2 del robo, de la extorsión y del secuestro, contemplado en el artículo 455 al 458. El robo previsto en la ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores está contemplado en el artículo 5 como título robo de vehículos automotores, artículo 6 circunstancias agravantes y artículo 7 la tentativa de robo. Para concluir, es importante señalar una diferencia ya antes mencionada, pero muy importante, entre robo y hurto. El hurto y el robo tienen elementos similares, pero se diferencian en algo muy particular, que el robo se requiere de una amenaza o violencia, mientras que del hurto no se presencia esa característica. Esto es todo por hoy. Espero que les guste. Hasta una próxima oportunidad. Se despide el equipo número 1. Buenas tardes, mi nombre es Nilson Monterrosa y le vengo a exponer sobre el delito del hurto tipificado en la Ley sobre el hurto de robo de vehículos automotores. La Ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores fue promulgada por la Comisión Legislativa Nacional de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 1 del artículo 6 del decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, que se estableció el régimen de transición del poder público, dando cumplimiento a lo estipulado en el para entonces reciente texto constitucional aprobado. La ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores fue publicada en la Gaceta Oficial en el número 37.000 del 26 de julio del año 2000. En referencia al hurto vehicular se puede señalar en el artículo 1. Artículo 1. El hurto de vehículos automotores, el que se apodere de un vehículo automotor perteneciente a otra persona natural o jurídica con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, sin el consentimiento de su dueño, será penado con prisión de 4 a 8 años. La estructura básica de este tipo penal en cuestión se encuentra ubicada dentro del núcleo rector de hurto. El verbo rector establece una forma simple, siendo apoderándose. El sujeto activo es el indeterminado. El objeto material está constituido por los vehículos automotores y el bien jurídico está tutelado está establecido en la Constitución, en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 2. Circunstancias agravantes. La pena a imponer para el hurto de vehículo automotor será de 6 a 10 años de prisión si el hecho punible se cometiere. La ley de tránsito terrestre atraviesa la categoría de transporte público, colectivo o de carga. El tipo penal establece de forma general con estas calificantes que se protegen enérgicamente los vehículos detenidos al transporte público. Por otro lado, se entiende cuanto la especialidad de temibilidad de la persona que sustrae bienes que son de utilidad de la colectividad. El desvalijamiento de vehículos automotores. Esto se puede ver en el artículo 3. Desvalijamiento de vehículos automotores. Quienes sustraigan partes o piezas de un vehículo automotor perteneciente a otra persona sin apoderarse del mismo con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, serán sancionados con pena de prisión de 4 a 8 años. Igual pena impondrá a quien detente, esconda o comercialice las partes o piezas sustraídas aun cuando no haya tomado parte en el delito. Representa un tipo penal autónomo que se encuentra dentro del núcleo rector del hurto, específica en una serie de singularidades determinadas. La modalidad contenida en el artículo 3 de la ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores. Esto lo podemos decir en esto. El núcleo rector de este tipo penal se encuentra dentro del hurto. El verbo rector de la acción es sustraer. El sujeto activo es indeterminado y el sujeto pasivo es indeterminado. El objeto material tutelado está constituido por los vehículos automotores y el bien jurídico tutelado es el derecho de propiedad establecido en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana. Esta norma penal se encuentra igualmente ubicada en el núcleo rector del hurto. Presenta de forma alternativa 3 verbos rectores de la acción del agente y sujeto activo, a saber son detentar, esconder o comercializar. El sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo es indeterminado, el sujeto material tutelado está constituido por los vehículos automotores y el bien jurídico tutelado es el derecho de la propiedad establecido en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Podemos pasar al hurto de información. El hurto de información está establecido en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, aprobado a fines del año 2001. Significa un gran avance en materia penal. El país visto que permite la protección de bienes vinculados a las tecnologías, de la información, persiguiendo todas aquellas conductas antijurídicas que se realicen en el campo. De forma particular, configura en el artículo 13. Artículo 13. El hurto, el que a través del uso de tecnología de información acceda, intercepte, interfiera, manipule o use de cualquier forma un sistema para apoderarse de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter patrimonial, sustrayéndolos a su detentor con el fin de procurarse un provecho económico para sí o para otro. Será sancionado con prisión de 2 a 6 años, una multa de 200 o 700 unidades tributarias. El tipo penal del hurto de información adquiere la forma del delito de resultados, ya que no admite la tentativa del núcleo rector de este tipo penal. Se encuentra dentro del hurto. El verbo rector asume una forma alternativa
en la acción que despliega el sujeto activo, que es acceder, interceptar, interferir, manipular, usar. El sujeto que es indeterminado. El sujeto pasivo es el sujeto material tutelado, está constituido por la información que está contenida en un sistema informático y asociada a bienes o valores tangibles o intangibles de carácter patrimonial. El bien jurídico tutelado es el derecho de propiedad. Está establecido en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que presenta la protección de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter patrimonial. Muchas gracias.